México se enfrenta a una relación muy complicada con los Estados Unidos, o quizás debería yo decir que no es solamente México. El mundo está teniendo una relación cada vez más difícil con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el gobierno de la Unión Americana. Pero en particular México, por la vecindad, por el tipo de relación tan cercana que tenemos, está enfrentando problemas muy complicados. Yo quiero agradecer la presencia en este programa por vía remota del embajador Arturo Sarucán. Arturo Sarucán, embajador de carrera, fue embajador de México ante los Estados Unidos, es consultor en temas internacionales, vive allá en Washington, cerca de Washington, junto a Washington, y para mí es un privilegio siempre poder conversar con él. Arturo, gracias por estar conmigo. Recientemente, la semana pasada, estuve en Davos, pude escuchar el discurso de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y también vi cómo va cambiando constantemente de posiciones. ¿Qué tan difícil es para un país como México adaptarse a esta cambiante relación con el gobierno de los Estados Unidos? Pues vaya que te tocó uno de los discursos más memorables que ha pronunciado un presidente estadounidense en la historia reciente del país. Fue un discurso que, como tú viste, generó enorme preocupación, ha generado toda una serie de olas que van a reverberar en las relaciones internacionales y sobre todo, la relación clave de Estados Unidos con sus aliados en la OTAN. Y es un tema que no impacta solo a México. Es decir, yo creo que no ha habido un presidente estadounidense, Sergio, tan disruptivo en las relaciones internacionales como Donald Trump. Y ya no se diga en la política interna de los Estados Unidos. Yo diría eh, muy contrastantes, pero quizá desde la primera presidencia de Franklin Delano Roosevelt, no ha habido un presidente estadounidense que en el primer año de su gobierno, de su periodo presidencial, ha sido tan disruptivo para la política interna de los Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, para bien, hay que recordar, toma el país justo después de la Gran Depresión y todo lo que hace para reconstruir al país, y lo que está haciendo Donald Trump, que es básicamente eviscerar y romper cada vez más los pilares democráticos de Estados Unidos. Para México, pues conlleva un problema fundamental porque tú recordarás el famoso refrán sobre Las Vegas, de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues cuando se trata de la democracia estadounidense y por la frontera de 3,000 kilómetros que tenemos con Estados Unidos, por el hecho que somos el primer socio comercial hoy por hoy de Estados Unidos en el mundo, pues lo que pasa en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos, Sergio. Y tiene un efecto dominó brutal para nuestro país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho en numerosas ocasiones que hay coordinación entre los dos gobiernos, pero no sumisión, que la soberanía mexicana se está respetando en todo momento. Sin embargo, hemos visto toda una serie de decisiones que antes simplemente no se tomaban, como la entrega de reos en prisiones mexicanas, reos de nacionalidad mexicana, que han sido entregados a Estados Unidos sin un juicio de extradición. ¿Qué opinas de eso? Pues a ver, digo, hay cooperación pero a punta de pistola. Es decir, y esta ha sido la tónica de la relación con Trump desde el primer periodo presidencial de Donald Trump con Andrés Manuel López Obrador, cuando precisamente Trump lastimosamente se aprendió el caminito, cuando en marzo del 2019 amenazó a López Obrador con aranceles punitivos vinculados a los controles mexicanos en materia migratoria, en aquel momento centroamericanos que cruzaban nuestro país hacia el territorio estadounidense, y lamentablemente López Obrador pestañeó y dobló las manos a la primera. Y eso le ha dado, Sergio, hoy por hoy, en su segunda encarnación como presidente de los Estados Unidos a Trump, el caminito, curiosamente no solo con México, porque digamos la vinculación de aranceles a cualquier otro tema que le disguste, hay que ver lo que hizo con Brasil y el juicio que se le sigue a Bolsonaro amenazando aranceles. Esta vinculación de aranceles como palanca para modificar posturas de otros países en toda una serie de temas, pues es lo que ha caracterizado este primer año de la política exterior de Estados Unidos con toda una serie de países, socios, aliados, etcétera. Y con México no es la excepción. Estamos viendo que todos los temas de la agenda bilateral los está vinculando y palanqueando Donald Trump al tema de aranceles punitivos, o ya con este año de revisión estatutaria del TEMEC, a la revisión del TEMEC
que se nos viene. Lo que Trump ha hecho al final del día, Sergio, es esta interdependencia tan profunda, tan amplia que existe entre México y Estados Unidos desde hace 3, 4 décadas. Lo que está haciendo Trump está usando esa interdependencia, como arma, es decir, al vincular temas dispares, temas que nada tienen que ver uno con lo otro, agua del Río Bravo con aranceles, por ejemplo, está buscando obligar, palanquear a México. Lo estamos viendo con el tema de petróleo a Cuba. Entonces, pues sí, estamos cooperando, pero estamos cooperando como nunca habíamos cooperado, que es a punta de pistola. Vemos que el presidente Trump se refiere a la presidenta Sheinbaum como una buena mujer, que le cae muy bien, que es muy agradable, que es muy inteligente y sin embargo constantemente repite que el gobierno de México está supeditado a los cárteles del narcotráfico. ¿Cuál puede ser la consecuencia de eso? Vimos lo que pasó en Venezuela a principios de este año. ¿Podría haber ataques directos a narcotraficantes en nuestro país por parte de los Estados Unidos? Mira, yo creo que las referencias que ha hecho Donald Trump a la presidenta de México en lo personal reflejan, me parece, una estrategia adecuada, correcta. La presidenta aprendió afortunadamente muy rápido, porque al principio estuvo tentada a usar la palestra Palacio Nacional para entrar en los dimes y diretes retóricos con Donald Trump. Lo hizo una primera vez y luego rápidamente reculó, afortunadamente, porque es lo que ha permitido, digamos, construir, no es una relación epistolar porque ocurre por teléfono, pero digamos una relación a distancia con Trump, en donde pues más o menos ha logrado ir capoteando al presidente de los Estados Unidos. Repito, esto sí, pues entregando cada vez que Trump mueve las porterías y genera presión a México. El tema del uso de la fuerza unilateral va a ser una constante, Sergio, lo vamos a ver durante los siguientes 3 años de lo que falta de la gestión de Donald Trump. ¿Es probable que Estados Unidos recurra al uso de la fuerza unilateral contra México en este momento, en el corto, mediano plazo? No. ¿Es plausible? Absolutamente. Este va a ser una amenaza que va a ser una especie de espada de Damocles que va a estar sobre el gobierno mexicano, porque además Trump pues, no define bien a bien pues, cuáles son las metas, los objetivos de la cooperación en materia de la lucha contra el narcotráfico. Y con una percepción que hay en Estados Unidos de esta, digamos, cohabitación entre el crimen organizado transnacional que opera de los dos lados de la frontera México-Estados Unidos, hay que subrayarlo, y estamentos políticos en México, crecientemente hoy en Estados Unidos, y lo viste reflejado en la Estrategia de Seguridad Nacional, que es la estrategia que por ley, por mandato del Congreso, un ejecutivo tiene que enviarle al Congreso año con año. La emitió tarde el año pasado Trump, en diciembre del 2025. Esta Estrategia de Seguridad Nacional claramente está lo que me parece el efecto más preocupante de la gestión de López Obrador en sus últimos 6 años, en donde reventó la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos. Y al decir seguridad no me refiero solo al tema de la lucha contra el crimen organizado, me refiero a la seguridad norteamericana, a la seguridad de nuestras fronteras frente a amenazas potenciales de terroristas, a la ciberseguridad, etcétera. Y hoy por hoy, y este es el tema al que quiero, sobre el que quiero hacer hincapié, hoy por hoy hay una percepción muy clara, y lo ves reflejado entre líneas en la Estrategia de Seguridad Nacional emitida en diciembre del año pasado, que la principal vulnerabilidad a la seguridad nacional de los Estados Unidos proviene de la porosidad y la fragilidad de la frontera entre México y Estados Unidos. Y este tema es el que nos va a traer la amenaza del uso unilateral de la fuerza de manera constante en la relación con Estados Unidos. ¿Qué opinas de la nueva, de la nueva doctrina Monroe, de esta decisión del presidente Trump de revivir la doctrina Monroe, pero darle un aspecto renovado? Pues mira, primero es una prostitución importante de la doctrina Monroe original, es decir, a pesar de la merecida mala fama que tiene la doctrina Monroe se emite en un momento en donde Estados Unidos se podía dar el lujo de decir América para los americanos, entendido no para Estados Unidos, sino para las nuevas repúblicas independientes de América Latina y el Caribe, porque la flota británica en el siglo XIX permitía en realidad evitar que otras potencias europeas pudiesen buscar recuperar
sus colonias perdidas en los movimientos de independencia de Estados Unidos. Lo que ha hecho Trump ahora es, digamos, más bien subirse al corolario Roosevelt de la doctrina Monroe, que es Estados Unidos tiene el derecho a intervenir en países de América Latina y el Caribe cuando sus intereses fundamentales se ven afectados. Lo está haciendo por una razón que me parece la más preocupante de lo que vimos en esa estrategia de seguridad nacional emitida en diciembre y de lo que tú escuchaste de alguna manera en el discurso de Donald Trump en Davos. La visión de esta administración y sobre todo de quienes rodean a Donald Trump de un sistema internacional basado en esferas de influencia. Es decir, las tres grandes potencias en este momento en el sistema internacional, Rusia, China y Estados Unidos, tienen el derecho a tener esferas de influencia. A Rusia se le da en la cabeza de Trump Europa y eso explica mucho lo que hemos estado viendo con las posturas de esta administración con respecto a la invasión injustificada, premeditada rusa a un país independiente soberano que es Ucrania. Para China es el este de Asia y para Estados Unidos es todo el continente americano. Y eso quiere decir, primero, tener la capacidad de incidir en los regímenes que gobiernan distintos países de América Latina, que me parece un tema ahí preocupante. Segundo, el tema más importante quizá es garantizar el acceso a minerales críticos en América Latina, porque en parte lo que está haciendo Estados Unidos es buscar minimizar su dependencia de minerales críticos provenientes de China. Hay que recordar el 80% de todos los minerales críticos, minerales esenciales del mundo están en China y por lo tanto este es un eje importante de acción. Y el tercero es negarle, en parte esto también explica Venezuela, negarle a potencias extrahemisféricas, Rusia y China particularmente, pero también Irán, que tú ha tenido una presencia operativa muy importante en Venezuela desde el chavismo, negarle a países que están fuera del hemisferio la capacidad de usar naciones en el continente como plataformas o geoestratégicas o para acceso a infraestructura crítica o para acceso a exportaciones, insumos que les son necesarias a esas naciones. Esta mañana en su conferencia de prensa mañanera, la presidenta dijo que es un tema de soberanía el poder venderle petróleo a Cuba o regalarle petróleo a Cuba. ¿Qué opinas? ¿Y piensas tú que esto puede llevar a una confrontación con Washington? Sin duda, y por eso estás viendo que el tema ha subido a las conferencias matutinas de la presidenta, porque hay una presión en doble vía desde Washington. Primero, por la propia administración, es decir, yo estoy seguro, a pesar de que no se ve reflejado en los comunicados de prensa, que después del Caracazo, después del 3 de enero, en las dos llamadas que me parece que han sostenido el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller mexicano, que el tema del envío de petróleo subsidiado gratis a Cuba ha sido un tema de esas conversaciones. Entonces tienes la presión de la administración. El propio Trump ha declarado que va a evitar que llegue petróleo a Cuba. Y segundo, tienes el frente del Congreso de los Estados Unidos, donde tienes un grupo de legisladores republicanos que están presionando y agitando a que México deje de arropar y de apuntalar al régimen dictatorial que hay en La Habana. Embajador Arturo Sarucán, ex embajador de México en los Estados Unidos, consultor internacional, gracias por esta conversación. Es un gran placer. Buenas noches, Sergio. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.